Caso de Alejandro Toledo y su extradición. Hola a todos amigos, hoy analizaremos el caso del expresidente Alejandro Toledo, los casos en los que se encuentra involucrado y hasta de los millones que le costó al Perú traer a este personaje. ¿Valdrá la pena tanto procedimiento? Empezaremos de una forma cronológica, por el cual hablaremos primeramente de quién fue Alejandro Toledo. Biografía de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es un economista y político peruano nacido en Cabana, Ancash, el 28 de marzo de 1946. Fue presidente del Perú en los años 2001 y 2006. Toledo nació en una familia de bajos recursos y estudió en colegios públicos. En 1968 obtuvo una beca para estudiar economía en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en Lima, donde se graduó con honores. Luego, recibió una beca para estudiar en la Universidad de Stanford en California, donde obtuvo un doctorado en economía. En los años 90, Toledo se convirtió en un destacado economista y profesor universitario en Estados Unidos, mientras se mantenía activo en la política peruana y participaba en la oposición al gobierno de Alberto Fujimori. En el año 2001, Toledo fue elegido presidente del Perú tras una elección que enfrentó al escritor Mario Vargas Llosa y al expresidente Alan García. Durante su gobierno, Toledo implementó políticas económicas neoliberales que lograron estabilizar la economía peruana, trayendo la inversión extranjera. Sin embargo, el gobierno de Toledo también enfrentó críticas por su manejo en la corrupción, la pobreza y el desempleo. En el 2005, Toledo se vio envuelto en escándalos de corrupción por el que se acusó incluso a su esposa Elian Cab de recibir dineros de empresas que habían obtenido contratos con el gobierno. Toledo terminó su mandato en el 2006 con bajos índices de aprobación y fue criticado por haber beneficiado principalmente a la élite económica del país. En los años siguientes, Toledo se mantuvo activo en la política peruana, aunque sin lograr volver a ser elegido presidente. Estás viendo, caso de Alejandro Toledo y su extradición. Caso Odebrecht. En los últimos años, Toledo había estado enfrentando varios escándalos de corrupción, incluyendo su presunta participación en el caso Odebrecht, por el que la justicia peruana había emitido una orden de captura internacional en su contra. El caso Odebrecht es un caso de corrupción que involucra en la empresa brasilera de construcción Odebrecht y a varios países de América Latina, incluyendo a Perú. La empresa admitió haber pagado sobornos a funcionarios gubernamentales y políticos de varios países a cambio de obtener contratos de construcción y otros beneficios. En el Perú, Odebrecht es acusado de haber pagado sobornos a funcionarios peruanos para obtener la concesión de proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de la carretera interoceánica sur y el metro de Lima. Entre los funcionarios implicados en estos escándalos tenemos al expresidente Alejandro Toledo, al expresidente Ollanta, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, entre otros. El caso ha tenido un gran impacto en la política peruana, llevando a la detención y encarcelamiento de varios funcionarios y políticos. Además, ha generado un gran debate en torno a la corrupción en el país y ha llevado la implementación de medidas para combatir la corrupción en el gobierno y en el sector privado. ¿De qué se acusa exactamente al expresidente peruano?
Justamente sobre Toledo pesa una orden de detención preventiva dictada en el 2017 por el juez Richard Concepción Carhuancho, en el marco del proceso por el presunto cobro de sobornos a cambio de favorecer a la constructora brasilera en la concesión de la construcción de la carretera interoceánica que conecta la costa atlántica brasilera con la costa pacífica peruana. Toledo fue investigado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, delito de colusión y lavado de activos. Según el Ministerio Público, el exmandatario cobró alrededor de $25 millones en coimas de Odebrecht. Él siempre lo ha negado. Las investigaciones sobre este presunto enriquecimiento de Toledo comenzaron en realidad en el 2015. Su llegada al país. Después de más de 6 años en los Estados Unidos, Toledo enfrenta hoy cargos relacionados con presuntos sobornos de Odebrecht a cambio de la concesión de esos 2 tramos de la carretera interoceánica, la número 2 y la número 3. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima el 22 de abril de 2023, desde Los Ángeles en Estados Unidos, Toledo fue inmediatamente detenido por las autoridades peruanas y escoltado a la Dirección de Aviación Policial, donde fue sometido a un examen médico. El expresidente fue posteriormente trasladado a la Corte Superior de Justicia Penal especializado en Lima, donde enfrentará su juicio. Estás viendo, caso de Alejandro Toledo y su extradición. Costo de su extradición. El comercio accedió a un reporte de los pagos realizados al estudio jurídico Foley OA, que se encargó de la defensa del Perú en los Estados Unidos. Se afirma que se firmaron 3 adendas al contrato inicial con este estudio jurídico, lo que le habría costado al Estado peruano al menos 2 millones de soles toda la duración del proceso de extradición. ¿Qué es de Eliane Cat? Justamente, el abogado de Toledo afirmó que la señora Eliane Cat no puede salir de Estados Unidos porque tiene una orden de captura internacional. Hay un proceso de extradición para ella y el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, que todavía no se ha activado. Todavía no se ha iniciado el trámite, indicó. Caso Ecoteva. El caso Ecoteva es un caso de corrupción que involucra a la familia del expresidente Alejandro Toledo y, de acuerdo con la investigación, la suegra de Toledo, Eva Federbuch, habría comprado propiedades en Lima con fondos que provenían de estos sobornos pagados a Toledo por parte de la empresa brasilera Odebrecht. Según las investigaciones, los sobornos que habría recibido Toledo por parte de Odebrecht fueron transferidos a través de empresas offshores y finalmente utilizados para comprar estas propiedades en Lima a nombre de la suegra de Alejandro Toledo. Toledo primero fue acusado de lavado de activos por la compra de 2 inmuebles a nombre de la suegra, valorados en $4,5 millones, con fondos presuntamente no declarados. Estas adquisiciones se realizaron, según la Fiscalía, a través de una empresa fantasma creada en Costa Rica, bajo el nombre de Ecoteva. Poco después, Toledo fue vinculado con el caso internacional de la constructora Odebrecht, ya que en noviembre del 2016, Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, aseguró a la Fiscalía de ese país que la constructora le pagó
$20 millones a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur, por lo que se empezó a iniciar en ese entonces el proceso contra Alejandro Toledo por el caso de Odebrecht. Y bueno amigos, eso sería todo el resumen del presente tema hasta el momento. Espero que la información les haya servido. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia u opinión, háganmelo presente, por favor, que estaré gustosa en poder leerlo, absolverlo y responderle. Soy la abogada Cintia García y conmigo será hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias.